Hola, soy Álvaro Daza, profesor del área de física de la URJC, y en este vídeo voy a explicar algunos conceptos básicos sobre corriente eléctrica. En general se denomina corriente eléctrica o intensidad al flujo de carga eléctrica que atraviesa un área transversal por unidad de tiempo. Este flujo de carga eléctrica puede referirse, por ejemplo, a protones moviéndose en un acelerador de partículas, pero lo habitual es que sea referido a electrones que se mueven en el interior de un conductor. Al aplicar una diferencia de potencial delta dV entre los extremos del conductor, aparece un campo eléctrico que hace que los electrones se muevan hacia los potenciales crecientes. Es importante saber que, por convención, la intensidad se considera positiva cuando se dirige desde el polo positivo al polo negativo de una batería. Esto es, se considera como positivo el flujo de partículas positivas que van desde un potencial alto a uno bajo. Este criterio se adoptó antes de saber que realmente son los electrones los que se mueven en los conductores, pero aún se utiliza a día de hoy. Por último, destacar que la intensidad se mide en amperios, que es una de las 7 unidades fundamentales del sistema internacional. La ley que rige el comportamiento de la corriente eléctrica en los conductores es la ley de Ohm. Esta establece una relación de proporcionalidad entre la corriente que circula por los conductores y la diferencia de potencial entre sus extremos. La constante de proporcionalidad entre voltaje e intensidad se llama resistencia y da cuenta de cómo de sencillo les resulta a los electrones avanzar a través del conductor. La ley de Ohm es una ley empírica, lo cual quiere decir que se dedujo a partir de experimentos en vez de a partir de principios fundamentales. De hecho, la ley de Ohm refleja un resultado aparentemente contradictorio. Antes veíamos que los electrones se mueven en el conductor debido a la acción de un campo eléctrico que los acelera. Pero en la ley de Ohm, la intensidad refleja un flujo de electrones constante, como si se movieran con velocidad uniforme. ¿Cómo es eso posible? Para entender lo que sucede en el conductor es útil la siguiente analogía mecánica. Imaginemos que dejamos caer bolitas por un plano inclinado plagado de obstáculos, de tal manera que las bolitas rebotan y zigzaguean hasta llegar abajo. La diferencia de altura hace las veces de diferencia de potencial eléctrico, que acelera las bolitas en su caída. Los obstáculos son los iones fijos que modifican la trayectoria de los electrones, representados por las bolitas. El balance entre la aceleración provocada por la diferencia de altura y la deceleración provocada por los choques se traduce en un flujo constante de bolitas, es decir, una corriente constante de electrones. Veamos ahora de qué depende la resistencia en un conductor. De la misma manera que nos cuesta más llegar al final de una calle cuando ésta es muy larga, la resistencia en un conductor aumenta con su longitud L. Por otra parte, resulta más cómodo transitar por calles anchas, del mismo modo que los electrones encuentran menor resistencia a su paso cuando aumenta la sección S del conductor. La resistividad, que se denota por la letra griega ρ, es una característica de cada material y nos permite, por ejemplo, distinguir entre conductores y aislantes. En el siguiente vídeo veremos la asociación de resistencias y resolveremos un circuito eléctrico. No os olvidéis de que podéis encontrar más información en el material suplementario.